Hoy vamos a estar leyendo de la porción 6, versículos 6 al 13 de Primera de Juan 5. Y cuando empezamos a estudiar esta carta, yo les platiqué de 4 propósitos escondidos que Juan había dejado para que tú y yo entendamos por qué leemos esta carta. Y uno de ellos está en el versículo 3 del capítulo 1, que el propósito de esta carta es para que tú y yo tengamos una comunión verdadera con el Señor. Y ahí mismo en el versículo 4 nos dice que este propósito también es para que tú y yo tengamos nuestro gozo cumplido, tengamos alegría en estas verdades que están escritas en Juan. Pero más adelante en el capítulo 2, versículo 1 nos dice que nos escribe estas cosas también para no pecar, para que no nos equivoquemos. Y en esta porción incluso nos hace una presentación de un abogado, un precioso abogado que nos ayuda aun cuando llegamos a equivocarnos. Y el día de hoy vamos a encontrar este cuarto y último propósito de la carta, que dice para que creas en el nombre del Hijo de Dios. Y eso está en el capítulo 5, versículo 13. Ahora, hermanos, es importante que el resultado de todo esto que estamos cada domingo estudiando, cada domingo considerando, tenga un propósito y tenga un efecto en nuestras vidas, que es saber, claro, como lo hacemos, conociendo, pero también confiar, porque solamente es a través de la palabra de Dios y a través de la ayuda del Espíritu Santo que tú y yo podemos confiar en estas palabras. Y lo que hoy me toca enseñar, la porción que hoy nos toca ver, es un pilar fundamental de la fe cristiana. Entonces, para mí es necesario encomendarme al Señor para poder exponer todo esto, porque nos va a hablar Juan en esta porción de la seguridad que tú y yo tenemos de nuestra salvación y vida eterna. Y para que entremos a esto, quizás algunos de ustedes se han preguntado, ¿cómo sé si soy salvo? Y algunos también pueden preguntarse, ¿y la salvación se pierde o se retiene? Y para llegar a responder esta pregunta necesitamos considerar todo lo que venimos estudiando previamente. Número 1, el nuevo nacimiento. Lo veíamos hace 8 días. Todos aquellos que han nacido de Dios tienen una evidencia, aman lo que el Padre ama. Entonces, para poder responder la pregunta sobre la salvación, para poder estar seguros de nuestra salvación, necesitamos primero conocer y entender el nuevo nacimiento. Pero para responder también si la salvación es algo que se pierde o es para siempre, necesitamos también conocer el testimonio que dan nombres, dan elementos, pero da el Espíritu Santo a cada creyente sobre quién es el Hijo de Dios. Entonces, este tema es muy discutido en las diferentes épocas de la iglesia. Han salido muchas doctrinas sobre la pregunta, ¿la salvación se pierde? ¿El hombre puede ser salvo y después ser condenado? Y en esta sección del capítulo 5 de Juan, del versículo 6 hasta el 13, vamos a encontrar una verdad que nos ayuda a responder esto. ¿Puedo perder mi salvación? ¿Depende de mí la vida eterna? Veamos qué dice el Señor al respecto, porque yo te puedo dar mi punto de vista, o puedes escuchar predicadores dar su punto de vista, pero la palabra de Dios es quien nos trae la verdad sobre estas y muchas otras cuestiones en nuestra fe cristiana. Ahora, como hijos de Dios, espiritualmente hablando, nacer del Espíritu, podemos entonces discernir, podemos entender las verdades del Espíritu. Así que, hermanos, este tema fundamental de nuestra fe se discierne con ojos espirituales. Y yo quiero seguir el modelo de Pablo, cuando Pablo habla a los corintios, en 1 Corintios 2, 12, y les dice a los hermanos en Corinto, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios,
para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, para que tú sepas lo que Dios te ha concedido, la salvación, es primero y es primordial que tengas al Espíritu. Ahora, dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y yo quiero seguir este modelo, que el Espíritu Santo sea quien nos guíe a responder esta pregunta. Ahora, hermano, también sé que también puede haber quienes el día de hoy, estando aquí, no han creído en Jesús como el Cristo. Y este mensaje les puede parecer ridículo, les puede parecer una locura, y no los culpo, porque el mismo Pablo en el versículo 14 y 15 más adelante en este mismo capítulo, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Mis hermanos, entender esto requiere la ayuda del Espíritu Santo. Para comprender esta verdad, necesitamos al Espíritu que nos ayude a comprender esta verdad. Por eso el Señor es a través de su palabra el día de hoy que una vez más nos va a regalar esta seguridad de nuestra salvación y de nuestra vida eterna. Y va a presentarnos razones para que tú creas en Cristo Jesús, en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Y este testimonio sobre Jesús no lo quiero dar con palabras elocuentes. Yo quiero recargarme en la palabra que el Espíritu ha dado a través de Juan, en la cual solamente yo puedo exponer como un monitor, como una bocina, y no tratar de convencerte con mis argumentos, porque no es mi propósito, sino es más bien que tú descanses en la seguridad de tu salvación por lo que dice el Espíritu de Dios. Ahora, si tú el día de hoy has tenido dudas, te has preguntado si el evangelio o el cristianismo es verdadero, si has incluso dudado de esta palabra, no es casualidad que estés aquí. No es casualidad que hayas venido este domingo a escuchar este mensaje, porque el Señor tiene una cita contigo todavía. Quiere hablarte por medio de esta porción de Juan. Y vamos a leer la primera de Juan 5. Lo vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 13 para que podamos entender todo este mensaje tan precioso que nos da la seguridad de nuestra salvación. Primera de Juan 5 dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Señor, te pido que me ayudes, Padre, a poder expresar y exponer tu palabra el día de hoy, poder guiar
esta predicación hacia ti, Señor, no hacia nosotros, Padre. Ayúdame a poder expresar lo que tú hoy has preparado a cada corazón, y a mis hermanos ayúdales, así como a mí, a poder tener abiertos nuestros sentidos espirituales y poder discernir las cosas del Espíritu a través de tu Espíritu, Señor. Y para aquellos que aún no te han conocido y que hoy nos visitan y que estas cosas podrían parecerles extrañas, Señor, trae tu convencimiento. Ayúdale, Señor. Tú eres nuestro ayudador, Padre, y así como lo hiciste con nosotros, en algún momento lo puedes hacer con aquellos que hoy no pueden discernir estas cosas espirituales, Señor. Te doy gracias por este tiempo y porque podemos hacerlo en libertad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, comenzamos esta porción con una pregunta desde el capítulo 5, versículo 5, que dice: ¿quién es el que vence al mundo? Y en esta misma pregunta se responde: sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién puede ganar esta batalla contra el mundo? ¿Quién puede ganar esta lucha de la fe contra el mundo? Ya lo vimos hace 8 días, únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Y en el contexto de esta carta, como lo hemos platicado desde el inicio, algunos maestros de la iglesia primitiva del primer siglo estaban enseñando que Jesús era un simple fantasma, estaban enseñando que Cristo no pudo haber sido carne porque la carne era corrupta. Entonces el gnosticismo estaba influenciando las enseñanzas del primer siglo. Ahora, descartaban que Jesús hubiera sido Dios. ¿Por qué? Porque ellos creían que Dios no podía habitar en el cuerpo de un hombre. Y déjame decirte que Satanás influye en la ideología del mundo para engañar al hombre. Y este engaño siempre es sobre un mal entendimiento de quién es Jesús. Si el enemigo distorsiona la verdad sobre Jesús, distorsiona tu fe. Por eso es importante venir a la palabra de Dios y contrastar todos los mensajes que se dan en los púlpitos con la palabra de Dios, incluso los que se dan aquí, hermanos. Tenemos esa responsabilidad de venir a la palabra y verificar que esto sea cierto, porque Satanás es muy astuto, es el padre de mentira, y si logra que tú tengas un concepto de Jesús equivocado, gana mucho, porque tu fe va a empezar a depender de este tipo de ideas y no de la palabra de Dios. Ahora, quizás aquí en este lugar, y quizás en todas las iglesias que hoy están reunidas, 8 o 9 de cada 10 personas que están reunidas saben quién es Jesús. Si tú les preguntas quién es Jesús, te van a decir: un maestro, es el de Navidad, el bebé que nació en diciembre, es el que crucifican en Semana Santa. La religión oficial en México es el catolicismo, y es real que al menos de este lado del charco, al menos en el occidente, la mayoría de las personas saben quién es Jesús. Muy pocas personas dudo que no sepan quién es Jesús. E incluso hoy hay contenido audiovisual que tratan de exponer la vida de Jesús. Hay series como las que hoy están de moda en plataformas que relatan y describen la vida de Jesús. Entonces, partimos de este punto. La mayoría de la gente sabe algo sobre Jesús. Pero cuando tratas de ver una evidencia de esa creencia en Jesús, te das cuenta que esa creencia es intelectual. Es una creencia emotiva. ¿Por qué? Porque no hay un efecto regenerador en el que cree. Y a veces me ha tocado platicar con personas sobre evangelio y me dicen: no, yo soy cristiano. Yo también soy cristiano. Y yo me quedo así de: ¿en serio? No lo sabía, no me había dado cuenta. Y a veces ya no sabes ni qué decir, porque cuando alguien te dice: no, es que yo también soy cristiano, pues nada más te queda confiar que sea cierto, porque no hay forma de contrastarlo hasta que empieces a ver un fruto en su vida.
Pero mi hermano, el que cree intelectualmente, el que cree emotivamente y no cree genuinamente, no va nunca a experimentar el poder transformador de haber nacido de nuevo. ¿Y por qué sucede esto, hermano? Porque a Satanás le funciona que la gente crea que cree. Es una estrategia súper eficiente del enemigo que la gente crea que cree. Que el hombre tenga una imagen de Dios a su imagen y a su semejanza. Sí, yo creo en Jesús a mi manera. ¿Has escuchado eso? Eso es cómodo, porque yo hago a Jesús como yo quiero que sea Jesús. ¿Para qué? Para seguir viviendo la vida como yo la quiero vivir. Entonces eso le funciona muy bien a Satanás, porque no necesita hacer mucho, simplemente te da cuerda para que tú vivas creyendo que crees. ¿Y qué termina pasando? Esa fe termina siendo vencida por el mundo. Por eso, hermanos, es a través de su palabra que podemos conocer al verdadero Jesucristo. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Cristo? Y en el versículo 6, Juan lo manifiesta así: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Aquel que vino, ¿a dónde vino? A este mundo, a esta tierra. ¿Y cómo vino? Dice aquí mediante agua y sangre, no solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. ¿Qué significa esto? Si tú lo lees literal, puedes hacerte un montón de ideas sobre lo que significa esto. Pero algunos teólogos dicen que representa el agua del útero y representa la sangre al morir. Esta idea podría ser considerada, pero te deja una ilustración de un Jesús 100% humano, pero no te habla de su divinidad. Hay otra posición que dice que el agua y la sangre es lo que se ve cuando traspasa el soldado con una lanza el costado de Jesús, y lo que se derrama es sangre y agua. Pero esto se desconecta con la idea que estamos viendo y la idea que vamos a ver después de este texto. La interpretación que tú y yo podemos considerar como más correcta es cómo empezó el ministerio de Jesús. Porque Jesús, sí, nació, fue un niño al que tuvieron que cambiarle los pañales, al que tuvieron que estar apurándolo. Fue un niño como cualquier niño, hombre, 100% hombre, pero también era Dios, y fue Dios, y es Dios. ¿Y cómo empezó su ministerio? ¿En qué momento fue revelado? Y acompáñame ahí a Marcos 1, versículo 9 y 11, para ver cómo inicia esta revelación de que Jesús es el Mesías. Y este momento quizás va a venir a tu memoria porque es muy recordado en las enseñanzas de escuelas dominicales o incluso a través de diferentes herramientas, que es el bautizo de Jesús. Aconteció que en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego cuando subía ¿de dónde? Del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como una paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Qué sucedió en este hecho? El Espíritu descendió y el Padre reconoció a Jesús. ¿Dónde fue esto? En las aguas del Jordán. Ahora, cuando habla de la sangre, ¿cómo entregó Jesús su ministerio? Colgado en un madero. ¿Y qué fue lo que escurrió al traspasarle con una lanza? Sangre, agua y sangre. Ahora, eso está en Juan, y lo vemos en Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, entregó su ministerio, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Pero ahí mismo en Juan 19:33, 34, cuando llegaron a Jesús, le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. ¿Qué nos está contando esto, hermanos? Porque habla de un testimonio. Juan fue testigo ocular de estas cosas.
a él no se lo contaron. Ahí mismo en Juan 19:35, él dice, y el que vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Bueno, tú puedes decir, no le creo a Juan. ¿Quién me comprueba que esto que escribió sea cierto? Y te entiendo, puede parecer una locura que después de 2000 años tengamos que creer lo que un hombre escribió y que nos habla de esto. No te juzgo. Humanamente es una locura, pero hay alguien que da certeza de que esto es verdad. Y el mismo texto lo dice, 1 Juan 5:6. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Jesús murió hace más de 20 siglos. ¿Qué ha hecho que este mensaje después de tanto tiempo se siga predicando y se siga creyendo? No es la elocuencia de los hombres, no es la elocuencia de las predicaciones, es el Espíritu Santo que testifica cada corazón y avala cada palabra que leemos aquí, que nos dice, esto sí sucedió. El Espíritu Santo también da testimonio de la verdadera persona de Jesús y se cumple lo que Jesús dijo. Juan 15:26, acompáñame allá, porque Jesús lo prometió. Juan 15:26. Y vamos también a Juan 16:13 al 14. El Espíritu Santo tenía esta tarea: convencerte a ti y a mí que esto que leemos es verdad. Y así lo expresó el Señor Jesús a sus discípulos en el versículo 26 del capítulo 15. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, ¿qué haría? Dará testimonio de mí. Que la iglesia persevere después de milenios no es por obra de los hombres, es por obra del Espíritu. Y ese Espíritu es el que testifica en cada corazón el día de hoy también. Para que tú creas esto, hermano, necesitas al Espíritu. No me necesitas a mí, no necesitas un predicador experimentado, solo al Espíritu. Y en Juan 16:34 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El mensaje constante del Espíritu Santo para ti y para mí es, aquí está Jesús. 13 y 14. Yo puedo preparar el mensaje más elocuente, hermanos, lleno de teología, lleno de profecías, lleno de hechos históricos, lleno de un montón de contenido intelectual, pero aún así terminaría fracasando, porque el único que puede convencerte de esta verdad es el Espíritu Santo. Por eso oramos al iniciar. Cada vez que predicamos, oramos y nos encomendamos al Espíritu Santo a que nos ayude, porque Él es el único que puede ayudarnos a guiarnos a esta verdad. Ahora que si tienes dudas, hermano, del Evangelio, si tienes dudas de Jesucristo, si a veces llegan momentos de incertidumbre sobre tu fe y quieres realmente conocerle y realmente creerle y realmente disfrutar de esta vida en Jesús, ora y pídele al Espíritu que te ayude a confiar en esta verdad, porque esa es su tarea, guiarnos a toda verdad. Ahora, el Evangelio no se basa en un testimonio meramente humano. No se basa únicamente en lo que vio Juan o en lo que vieron los discípulos. Se basa en un testimonio divino. Y así como en un juicio, hermanos, ¿qué es lo que pide el jurado? ¿Qué es lo que pide el juez para avalar los testimonios de los acusados? Piden testigos, piden pruebas. Quieren validar que lo que se está planteando en el estrado sea cierto. Entonces, los testigos son necesarios para determinar si lo que dice una persona es cierto o es falso. Y nuestra fe, hermanos, es convencida por el testimonio celestial. Versículo 7.
Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Tres dan testimonio. El Padre: este es mi Hijo amado. ¿Cuándo sucede esto? En las aguas. En Él tengo complacencia. El Verbo. ¿Qué dijo Jesús en Juan 10:30? Yo y el Padre uno somos. El Espíritu Santo. Lo acabamos de leer en Juan 16:14. Toma de lo que es de Jesús y nos lo hace saber. Y eso es lo que tú y yo hoy seguimos experimentando. El momento del bautizo lo vivió Juan el Bautista y lo vivieron los discípulos de Juan el Bautista. El momento donde Jesús dijo o dio su testimonio de el Padre y yo somos uno mismo, yo y el Padre somos uno, lo vivieron sus discípulos. Pero los creyentes actuales somos testificados por el Espíritu que toma de lo de Jesús y nos lo hace saber. Versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Si tú y yo creemos, cuando un hombre viene y nos cuenta algo y confiamos y decimos, sí es cierto, lo que esta persona está diciendo sobre este caso tiene todo el sentido. Si tú y yo podemos confiar en lo que otros hombres dicen, ¿por qué no confiar en lo que Dios dice acerca de él? Si aceptamos las palabras de los hombres, podemos aceptar también las palabras de Dios. Eso se llama voto de confianza. Y debemos tener mucho más confianza en el testimonio de Dios cuando nos dice quién es Jesús. Hermanos, es importante algo. Necesito aclarar esto porque es vital para todos los que estamos aquí. La fe en Cristo no es una fe ciega. Si tú creías que la fe en Cristo es una fe donde no cuestiona, donde simplemente obedece, donde no razona, esa no es la fe cristiana. Nuestra fe se basa en un testimonio. Nuestra fe está basada en el testimonio divino. Nuestra fe está basada en testimonios confiables. Por lo tanto, nuestra fe tiene que ser una fe entendida. Por eso estamos aquí, estudiando la palabra. Porque tú podrías confiar en mí si yo te contara historias mágicas y maravillosas de Jesús. Pero esa no es una fe verdadera. La fe verdadera es la fe entendida. Fíjate en esto, Dios creó a los seres humanos con la capacidad de razonar, de pensar. Y Dios espera que tú y yo utilicemos estos dones de razonamiento y pensamiento que nos ha dado. Una fe que es ignorante y que simplemente obedece sin cuestionar, no es una fe entendida en sí, y no es una fe que glorifica a Dios. Por eso la palabra dice aquí, tenemos el testimonio más confiable. Tres dan testimonio. Y tenemos el testimonio más confiable para entender y creer esto. El testimonio de Dios está escrito en su palabra. ¿Por qué crees que se llaman testamentos? Aquí te está dejando toda la verdad para que creas en Él. Y a lo mejor no lo entiendes cuando lo lees, pero te lo explica el Espíritu. Esa es la parte padre, que no depende de nuestra mente capaz, sino también el Espíritu viene y nos ayuda. Ahora, versículo 10. Dice así, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Ahora, una vez conocido quién da testimonio de la verdad sobre Cristo, hay dos caminos que tú puedes tomar. Hay dos decisiones que tú puedes hoy seleccionar. La primera es creerlo. Literal es abrazar e interiorizar esta verdad que Dios mismo está dando en su palabra. Pero el otro camino es no creerlo también. Y esto es fabuloso, porque si Dios nos obligara a creer, ¿qué sentido tendría?
Dios te da la elección de creerlo o no creerlo. Pero cuando decides no creer el mensaje a pesar de la explicación que te está dando el Señor, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede cuando alguien viene y te cuenta algo y dices, no te creo? ¿Qué sucede cuando los políticos vienen y te prometen que la economía y el precio de la gasolina y que el dólar y todo va a bajar y no sucede? Y pasan 6 años y te lo vuelven a prometer. ¿Qué dices tú? Ya no les creo. ¿Por qué? Porque son unos ¿qué? Mentirosos. Después de tantas mentiras de tus ex políticos, después de tantas mentiras de tus ex amigos, después de tantas mentiras, incluso de las marcas, o incluso más allá de pastores también, ¿qué dices? Yo ya no les creo porque son unos mentirosos. Bueno, Dios nunca te ha mentido, pero al decidir no creerle, tomamos esta misma actitud de decir, no creo, es mentira esto. Y entonces pones a Dios en la misma posición de mentiroso. Esto es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Es grueso, sí, pero dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y en términos mundanos, quizás para hacerlo más entendido todavía, porque es difícil de digerir, no estoy consciente de esto. Cuando tú estás siendo honesto con alguien, verdaderamente estás abriendo tu corazón con alguien, un amigo, tu pareja, tu padre, tus hijos, no sé, y te responde, no te creo, todos son iguales, siempre es lo mismo, pero tú genuinamente estás abriendo a la verdad. ¿Qué pasa en tu corazón? Es ofendido. Te ofende que te clasifiquen como todos los demás. Y esta misma acción toma el hombre cuando decide simplemente no creerle a Dios. Ofende a Dios. La incredulidad ofende a Dios. Juan en el versículo anterior nos acaba de decir cuán serio es el asunto de recibir el testimonio de Dios. Ahora nos dirá cuál es este testimonio. Versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Hermanos, este es el testimonio. Dios nos ha dado vida eterna. Y ahora sí, vamos a poder responder la pregunta sobre nuestra salvación y vida eterna. Fíjate, no está hablando en futuro. Dios les dará la vida eterna. Dice, Dios nos ha dado. Habla de algo que ya sucedió. El que recibe su testimonio comienza a vivir la vida eterna. Eso está en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna no comienza cuando te mueres y te vienen los angelitos y te recogen, como algunos piensan. No, la vida eterna comienza aquí. Por eso dice, Dios nos ha dado vida eterna. ¿Dónde está esa vida? Esta vida está en su Hijo. No está en las buenas obras. No está en tu asistencia puntual a la iglesia. No está en una religión que practiques fervientemente. Está en su Hijo Jesucristo. La salvación y la vida eterna está en su Hijo Jesucristo. Y cuando vemos Juan 17:3 nos habla de una relación. Esta es la vida eterna, que te conozcan. Una relación donde tú y yo podemos conocer al Dios verdadero. Los creyentes no tenemos que esperar a morir para ver la vida eterna, porque no es algo que comienza cuando morimos, es algo que comienza cuando creemos. La vida eterna empieza en el momento en que una persona confía en el testimonio de Dios sobre Cristo. La pregunta con la que iniciamos este sermón: ¿alguien
puede perder la salvación después de ser salvo? Y vamos a responderlo con esto. Si Dios ya te ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, tú has nacido de nuevo. Y si has nacido de nuevo, no hay forma de que puedas volver a tu vieja naturaleza. ¿O acaso alguien que ya nació del vientre de su madre y dice, ay, la vida aquí no es tan padre, mejor me regreso al útero de mi mamá donde me tenían alimentadito y calientito? ¿Es posible eso en la vida física? Alguien que nace físicamente no puede regresar al vientre de su madre. Bueno, alguien que nace espiritualmente en Cristo no puede regresar a su vieja forma de vivir. Por eso, 2 Corintios 5:17, un cristiano es una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ha nacido. Las cosas viejas pasaron, las cosas del útero pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Un cristiano simplemente no es una versión mejorada de un ser humano. Es una nueva criatura, es una nueva naturaleza, es alguien completamente nuevo, aquel que está en Cristo. Entonces, para que un cristiano pierda su salvación, significaría que la nueva naturaleza tendría que ser destruida. ¿Eso es posible? No está en la Biblia. Una vez que has nacido de nuevo, no mueres otra vez y naces. Mueres y naces. Quienes consideran esto, hermanos, dicen que es un error muy grande que alguien pueda pensar que la salvación es para siempre. ¿Por qué? Porque dicen, entonces eso permite que el cristiano siga una vida de pecado y siga viviendo en sus deleites, porque pues la salvación no se pierde, salvo siempre salvo. Aquí la pregunta sería, si alguien es nueva criatura y las cosas viejas pasaron, ¿por qué tendría que vivir entonces en pecado? ¿Por qué tendría que practicar el pecado? La respuesta es simple, porque no nació de nuevo. Alguien que ha nacido de nuevo no puede vivir practicando el pecado. Y creer que la salvación y la vida eterna depende de portarse bien, neutraliza, minimiza, discrimina y hace a un lado la palabra de Jesús en Juan 10, 27 al 29. Acompáñame para allá, Juan 10, 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna. ¿Y qué dice aquí, hermanos? Vamos a leerlo juntos. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebata de mi mano. Alguien que cree que la salvación va y viene, contradice estas palabras de Jesús. Mi Padre me las dio. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mi mano. Mi hermano, tu salvación y vida eterna no depende de tus esfuerzos humanos. Está en manos de Jesús. Está en manos de Él. Pero Satanás ha tratado de hacerte creer que de ti depende la vida eterna, que de ti depende la salvación, que es con tu esfuerzo que tú vas a poder ganarte el cielo. Mentira. Si has nacido de nuevo, tu salvación está en manos de Dios. Nadie, incluido tú, puede arrebatarla de su mano. Y a lo mejor puede haber estas preguntas. ¿Qué hay de aquellos cristianos que viven una vida inmoral, que se dicen cristianos, son pastores incluso, y velos? Viven una vida sin arrepentimiento, una vida que pues, ni se diferencia del mundo, pero ellos dicen que ya son salvos porque ya hicieron la oración de fe. ¿O qué pasa con aquellos cristianos que practicaron realmente toda la liturgia, fueron parte de la grey, predicaron, fueron grandes maestros, estudiaron la palabra de Dios, pero luego rechazaron la fe y niegan a Cristo? ¿Qué pasa entonces con estos? ¿Siguen siendo salvos? La respuesta aquí es
no todo el que se dice cristiano es cristiano. El problema con estas objeciones es la suposición que todos los que vienen a la iglesia y se dicen ser cristianos han nacido de nuevo, y eso no es cierto. Solamente el que ha nacido de nuevo es hijo de Dios. Aquella persona que se dice cristiana, que se ve identificado con el cristianismo, pero no ha nacido de nuevo, realmente no ha sido salvo. Y necesita a Cristo, necesita el Evangelio. Juan ya advirtió de este tipo de personas en 1 de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Salieron para manifestar que no todos los que están en la iglesia son cristianos. No todos los que están en la iglesia han nacido de nuevo. Tristemente, los hombres que defienden la doctrina de la salvación perdida, históricamente, y obsérvalo, hermano, históricamente abusan del temor, abusan del miedo de los creyentes de perder su salvación para sacar provecho, para a través de la culpa sacar provecho, ya sea económico, ya sea de servicio. No te puedes ir de aquí porque si te vas a ser maldito y el Señor te va a quitar de su gracia. Tienes que pertenecer a esta iglesia siempre, porque vas a perder tu salvación. No, hermano, si tú algún día el Señor te lleva a otra iglesia a crecer más, porque en Calvary ya te quedó chiquita la maceta, gloria a Dios, porque Calvary no es el centro de la salvación. Hay muchas iglesias donde Dios puede hacerte florecer también. Jamás vas a escuchar de mí el tratar de retenerte amenazándote de que vas a perder tu salvación si te vas de Calvary. Eso es antibíblico y hasta satánico. Vean sus frutos de estos hombres que predican esto. Líderes religiosos narcisistas que se enseñorean de la grey, que les prohíben, que les exigen para sacar provecho de ellos mismos. Mateo 7 les llama lobos rapaces, porque no los acercan a Dios, los acercan a su doctrina, los acercan a su institución. Pero la palabra siempre es nuestra guía. Me encanta porque podemos venir a ella. Versículo 12 dice: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Así de claro, tienes al Hijo, has nacido de nuevo, tienes la vida. No tienes al Hijo de Dios, el testimonio que da Dios mismo, no lo crees, le haces mentiroso. No tienes la vida. Hermano, la vida eterna está en Cristo. Dios ha dado testimonio de eso. Está en Juan. Está en todo el Evangelio. Si creemos en el testimonio de Dios, tenemos esa vida en nosotros. Y la seguridad cristiana no es cuestión de fabricar una emoción religiosa, es simplemente cuestión de tomarle la palabra a Dios. Creerle. Te creo, Señor. Te creo y voy a vivir conforme a esto que creo. Versículo 13, y con este vamos terminando. Estas cosas están escritas por una razón, y dice: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tienes vida eterna, y para que creas en el nombre del Hijo de Dios. ¡Qué hermoso! Estas cosas están escritas para que tú y yo tengamos seguridad de nuestra salvación. Que sepas, que estés consciente que tu salvación, que tu vida eterna descansa en Jesús y no en tu propio desempeño. Si depende de ti, entonces un buen día soy salvo, y si mañana tengo un mal día ya no soy salvo. Las creencias pueden tambalearse, hermanos, porque hay muchos mensajes proliferando. Ahora con las redes sociales, pues ya cualquiera puede emitir una opinión y puede incluso captar gente que piensa en común y empiezan a amplificar los mensajes. Y es peligroso porque tambalean muchas veces la fe débil.
Y estos mensajes influenciados por el engañador por excelencia, Satanás, el engañador de este mundo, trata de responsabilizar al hombre de su salvación. Pero déjame darte un ejemplo que puede ayudar a confiar en esto que te estoy exponiendo y que está en su palabra. Piensa en esto, tu padre es un gran arquitecto. A los que todavía tienen papás, a los que no tienen ya papás, piensen en su momento que su padre fue un gran arquitecto y te ama mucho y te promete que te va a construir una casa, la casa de tus sueños, y es un arquitecto reconocido y es un arquitecto excelente, maestro en lo que hace. Ya ha comenzado todo para hacer esta casa perfecta. Ha diseñado los planos, ha diseñado las formas, ha diseñado los elementos y hasta los materiales que va a tomar. Y llega contigo con el proyecto y te dice, mira mi hijo, ya está todo, yo voy a hacer el 90% de la casa. Yo voy a construir los cimientos, yo voy a construir esta parte de las traves, pero el 10% te toca construirla a ti. Si lo haces bien, la casa no se va a caer, pero si lo haces mal, la casa se va a derrumbar. Oh sorpresa, tu capacidad de construir no llega ni a Legos. Eres tan malo hasta construyendo con Legos y te acaban de delegar que el 10% de esa casa, si está mal construida, va a ser gran pérdida. ¿Te imaginas con qué seguridad puedes habitar esa casa sabiendo que si no colaste bien, que si no hiciste un buen armado, esa casa va a caer en escombros el día que tenga un pequeño sismo? ¿Qué sentido tiene, hermanos? ¿Qué sentido tiene que por el 10% de nuestra incapacidad se derrumbe el 90% de la salvación de Cristo? No tiene ningún sentido. Él ya se ha encargado del 100% de nuestra salvación para morar con Él en este nuevo hogar. Y esta casa nunca se va a derrumbar porque fue construida por el perfecto autor y consumador de nuestra fe. Ahora tú y yo, lo único que podemos hacer es adornar esta casa con acabados, una buena lámpara, una buena cortina, una buena alfombra. Y son esas obras que embellecen nuestra relación y nuestra comunión con Dios, pero nunca es el fundamento de la casa. Nuestras obras de santificación embellecen la morada con nuestro Dios, pero nunca es el fundamento de nuestra casa. Gracias a Dios que en la cruz Jesús expresó estas palabras: consumado es. No hay nada más que añadirle. Tu salvación está en Cristo. Hermano, si hoy estás seguro que has experimentado el nuevo nacimiento, que tu vida ya no anhela practicar ese pecado con el que te esclavizaste por muchos años y que sí aún tienes tentaciones, sí aún llegas a tropezar, pero no es una vida práctica de pecado, has nacido de nuevo. Y como Juan, en 1 Juan 1:9 nos dice que Él es fiel y justo para estarte limpiando. Pero eso no te quita de su mano, no te separa de su mano.